donde tenemos preparada una presentación de las oscilaciones libres en sistemas con 2 grados de libertad, que es el tema donde vamos a partir. Entonces, cuando tenemos nosotros un sistema con 2 grados de libertad, como el que estamos mostrando en la presentación, estas dos masas, lo que podemos decir es que podemos encontrar una configuración tal que simultáneamente las masas tengan un movimiento armónico simple. Cada una de ellas tenga un movimiento armónico simple. Esas configuraciones nosotros le llamamos modos normales de oscilación. Es decir, estamos suponiendo que la masa 1 va a tener una oscilación con cierta amplitud S01, con cierta frecuencia omega y cierta fase inicial. Y la segunda masa tiene otra amplitud, pero note que tiene la misma fase, omega t más phi. En general, es la forma como lo estamos suponiendo nosotros en un comienzo. Ahora bien, la frecuencia de esas oscilaciones está definida por las propiedades, las características del sistema. ¿Sí? Y además, esas están definidas por la relación que hay entre las amplitudes. La relación que hay entre las amplitudes. Eso es muy importante porque estas son las dos características fundamentales de un sistema con 2 grados de libertad. Las frecuencias que están definidas realmente por el sistema y esa relación entre S01 y S02, que uno podría esperar que cuando cambian las condiciones iniciales esa relación va a cambiar, pero no. Esa relación vamos a mostrar que realmente es una relación material. Y ese coeficiente dimensional se denomina coeficiente de reparto de las amplitudes en oscilaciones armónicas. Es el coeficiente de reparto. Entonces, ¿cuáles son las dos características que tienen estos sistemas? Uno, la frecuencia propias, que son las que llamamos nosotros las frecuencias normales, y los coeficientes de reparto. Ahora, el sistema pueden ser excitados dos modos de oscilación simultáneamente, dos modos de oscilación. En ese caso, en el primer modo de oscilación, pues podemos decir que está caracterizado por cierta frecuencia omega 1 y por cierto coeficiente de reparto zeta 1, que en este caso vamos a suponer, en este caso es un coeficiente que es mayor que 0, mayor que 0. Y va a existir un segundo modo, ese modo es el modo en fase, porque la relación de esto es en el mismo sentido, y en la animación podemos ver cómo se mueven las masas en este caso. Ellas se mueven como si el resorte rojo, el resorte del centro, el resorte que está haciendo el acople, no existiera. Y el segundo modo de oscilación se da en una frecuencia que vamos a llamar frecuencia 2, ¿sí? Y tiene un coeficiente de reparto 2. Y en este caso, el coeficiente de reparto es menor que 0. Es un número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que las masas se mueven en contrafase. Entonces, en general, se pueden excitar esos dos modos normales de oscilación. Esas dos formas en que todas las componentes del sistema van a tener un movimiento armónico simple. Cada uno de esos modos está caracterizado por dos parámetros materiales. ¿Cuáles son los dos parámetros materiales? La frecuencia de oscilación y el coeficiente de reparto. La frecuencia de oscilación y el coeficiente de reparto. Ahora bien, no es difícil comprender que cualquier oscilación en un sistema que está ligado con 2 grados de libertad va a quedar descrito como la superposición de dos modos normales de oscilación. ¿Sí?
O sea, las oscilaciones más genéricas de cada una de esas masas va a ser la superposición de esos dos modos de oscilación. La superposición de esos dos modos de oscilación. Entonces, ¿qué nos da? Desde antemano decimos, si lo que estás haciendo es superponiendo dos modos de oscilación en frecuencias diferentes, pues lo que da son pulsaciones. Y eso es lo que puedes, si te fijas solamente en una de las masas, te puedes dar cuenta que está pasando en este momento por la máxima oscilación, ¿sí? Y la amplitud va disminuyendo hasta que se detuvo. ¿Sí? Eso es, la amplitud está dependiendo del tiempo y lo que se está produciendo son oscilaciones pulsantes o simplemente decimos nosotros pulsaciones. Ese es el caso más general que vas a tener del movimiento de esos dos, de ese sistema, de las partes del sistema. Entonces, ahora, cada uno de esos sistemas, nosotros podemos partirlo en sistemas parciales, ¿sí? Cada uno. Entonces, ¿cómo hacemos? Si detengo la masa 2, la dejo fija, pues la masa 1 queda moviéndose ligada a los resortes K1 y K'. Y si detengo la masa 1, pues lo mismo va a pasar con la masa 2, va a quedar entre los resortes K' y K2. Esto nos deja ver, esa es una forma de mirar los sistemas y poder decir que evidentemente cada uno de ellos va a tener un movimiento armónico simple, que es lo que va a tener uno de esos sistemas parciales. Y podemos encontrar y definir esas frecuencias parciales para cada uno de esos dos sistemas y decir que entonces las frecuencias parciales serían las frecuencias con las cuales cada uno de esos dos subsistemas se van a estar moviendo, van a estar oscilando, ¿sí? Cuando uno de ellos se haya detenido. Y esas son, digamos, la modelación del sistema que nos permite decir por qué supusimos desde un comienzo que, que debían existir unos modos normales de oscilación en los cuales el sistema se moviera de forma armónico simple, se moviera en forma de movimientos armónicos simples. Ahora, la frecuencia propia, hay que recordar de esto, que la frecuencia es proporcional a la fuerza que se está ejecutando sobre la masa por la posición. Esto es muy bueno hacerles caer en cuenta esta definición, digamos, esta relación, no definición, esta relación que siempre va a tener lugar, siempre va a tener lugar. Porque en algunos casos, cuando tengan sistemas un poco más complejos y sobre todo los sistemas que no son simétricos, es una manera bastante sencilla de encontrar las frecuencias normales de un sistema con 2 grados de libertad. De esa manera, nosotros podemos mirar lo que sería el caso general. Entonces, hemos hecho un análisis, digamos, más que cualquier cosa fenomenológico, pero cómo miramos esto, cómo estudiamos los sistemas en casos más generales. Pues la forma es escribir para un sistema mecánico la segunda ley de Newton y para un sistema eléctrico serían las leyes de Kirchhoff para cada uno de los subsistemas o de los sistemas parciales. Cada uno de los sistemas parciales. En este caso, tenemos para la masa 1, podemos escribir las condiciones. Vamos a suponer en este caso que desplazas la masa 1 una distancia S1 y la masa 2 una distancia S2 y vamos a suponer, como un poquito lo muestra el dibujo, que S2 es mayor que S1. En ese caso, el resorte K' estaría estirado, el resorte K1 estaría estirado y el resorte K2 estaría comprimido. Sí, estaría comprimido. De tal manera que si escribes las ecuaciones, están escritas en este momento ahí, masa 1 por S1, 2 puntos, masa por aceleración es igual a menos K1 S1,
menos K'S1 más K'S2. Lo que se hizo ahí fue simplemente hacer caer en cuenta que sobre esta masa va a haber dos fuerzas. Una fuerza en ese sentido que va a ser la fuerza K1, S1, ¿sí? Y la fuerza que da este resorte, esa fuerza que va a ser igual a K', S2 menos S1. S2 menos S1. De esa manera hemos escrito las ecuaciones. Una vez que tenemos escritas las ecuaciones, las podemos reescribir introduciendo los coeficientes que nosotros llamamos frecuencias parciales, gamma 1 y gamma 2, y hemos introducido un coeficiente más al pasar la masa 1 a dividir ese coeficiente, en este caso alfa 1 y el coeficiente alfa 2, que le vamos a llamar nosotros los coeficientes de enlace, ¿sí? O de acoplamiento. ¿Por qué razón? Porque si ustedes notan, la ecuación de arriba es una ecuación para S1, pero aquí aparece S2. Si este coeficiente fuera igual a 0, pues estaríamos hablando de un sistema libre, no un sistema acoplado, ¿sí? Y aquí alfa 2 está acoplando S1 a la ecuación de movimiento de la masa 2. Por eso le llaman coeficientes de acoplamiento. Ahora, esos coeficientes de acoplamiento, cuando vean mecánica clásica, van a llamar en muchos casos coeficientes de ligaduras, las ligaduras del sistema, ¿sí? Coeficientes de acoplamiento o de ligaduras, como K sobre M1 y M2. Un caso particular, tenemos estas ecuaciones para resolver. Ahora, un caso particular lo podemos hacer si M1 es igual a M2, entonces lo vamos a llamar M, y K1 es igual a K2, simplemente lo vamos a llamar K. Y en ese caso tendríamos que las frecuencias parciales son iguales y tendríamos un sistema simétrico, por supuesto, ¿sí? Con frecuencias parciales que son iguales. Vamos a suponer, como se dijo, que cada una de las masas tiene un movimiento armónico simple en cierta frecuencia que no conocemos y con ciertas amplitudes que no conocemos, aunque sí conocemos el coeficiente de reparto entre S02 y S01, que vamos de todas maneras después a anotar exactamente cómo se hace. Entonces lo que tenemos que hacer es que a este sistema de ecuaciones vamos a colocar allá esas soluciones, y eso nos va a llevar, al hacer la segunda derivada y acomodar, nos va a llevar a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. ¿Cómo se soluciona ese sistema de ecuaciones algebraicas lineales? Primero hay que decir que para que eso tenga una única solución, es necesario que el determinante de los coeficientes sea igual a 0. Que el coeficiente del determinante sea igual a 0 para que no tenga una solución trivial. Entonces, eso nos lleva a escribir el coeficiente de los determinantes y que podemos ejecutar, y tendríamos una ecuación bicuadrática con relación a omega cuadrado. Una ecuación bicuadrática con relación a omega cuadrado que tendríamos que solucionar, pero es evidente que si tenemos una ecuación cuadrática con relación a omega cuadrado, entonces vamos a tener dos soluciones con relación a omega al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tener dos soluciones para esos valores. Entonces, pues hay que solucionar, es la forma como se hace en un caso específico, y hallar esa solución. Ahora, ¿cómo hallamos los coeficientes de reparto? Pues los coeficientes de reparto los podemos hallar directamente de estas ecuaciones, también como le mostró Levin. Puedes encontrar la relación S02 sobre S01, S02 sobre S01
pues vas a tener omega 1 menos gamma 1 al cuadrado. Mire que cambia el signo porque esto lo pasamos al otro lado, pasamos a dividir alfa 1 y tenemos el primer coeficiente de reparto en la frecuencia 1, ¿sí? En la frecuencia 1. Y el segundo coeficiente de reparto en la frecuencia 2. Es decir, para cada una de esas frecuencias propias que estamos hallando, estamos teniendo un coeficiente de reparto. Sin embargo, ahí queremos de nuevo llamar la atención que esos coeficientes de reparto terminan definidos por parámetros del sistema, por los parámetros del sistema. Es decir, una vez construido el sistema, los coeficientes de reparto están también definidos, aunque son unos coeficientes cinemáticos, ¿sí? que definen la cinemática del problema. Bueno, ya dijimos cuál es la forma más general de moverse. Entonces, en nuestra construcción, lo que estamos diciendo es que estás encontrando para este sistema con 2 grados de libertad, estás encontrando un primer modo, que es el modo en fase, ¿sí? Una primera frecuencia que vas a encontrar ahí a partir de la solución de esa ecuación, cuadrática con referencia a omega cuadrado o bicuadrática con relación a omega. Encuentras un primer modo y ese es el modo en fase que hemos definido. El segundo modo será un modo en contrafase, y quiero simplemente llamar la atención de las gráficas porque en fase, pues cuando este tiene un máximo, este también tiene un máximo, en el mismo sentido, digamos que un máximo positivo, esto es X1, esto es X2, o S1, S2, pero en este sistema, cuando una masa pasa por el máximo positivo, la otra pasa por el máximo negativo, y decimos que es el sistema en contrafase. ¿Qué es lo más general? Pues la superposición de los dos modos, ¿sí? La superposición de los dos modos y la superposición de dos movimientos armónicos simples con diferente frecuencia, ya sabemos, lo más general es que nos va a dar son pulsaciones. Si hacemos esa superposición, que fue hecha aquí de manera gráfica, se colocaron ciertos valores para las amplitudes, para las fases iniciales, ¿sí? Y ustedes pueden ver en general cuál es ese caso que se tiene, cuál es ese caso general que en esto ya ves que no tiene unas oxidaciones armónicas, sino que se están dando pulsaciones, ¿sí? Se están dando pulsaciones en cada uno de esos sistemas. Y de tal manera que cuando el 1 es máximo, alcanza sus máximas amplitudes, por ejemplo aquí X2, ¿sí? El otro está pasando por unos valores mínimos respecto de las amplitudes, ¿sí? Respecto de las amplitudes. Son los casos más generales que se pueden tener. Bueno, unas consideraciones que terminan siendo bien interesantes es considerar las oxidaciones libres cuando están débilmente acopladas. Es decir, para ese caso que nosotros estamos diciendo M1 igual a M2 y K1 igual a K2, pero vamos a considerar que K' es mucho menor que K. Eso es lo que significa que están, son débilmente acopladas. Ya dijimos que en este caso gamma 1 es igual a gamma 2, pero es importante colocar que en este caso gamma, las frecuencias parciales son la raíz cuadrada de K más K' sobre M. Pero de esta condición que estamos teniendo, pues ese K', si es mucho menor que K, lo que está aportando para diferenciación es muy poco. Y uno puede suponer de antemano qué tipo de movimiento van a tener.
Porque en ese caso, digamos que los coeficientes de reparto nos van a dar, en una frecuencia nos van a dar más 1, omega 1, que sería K sobre M, y para el otro caso sería gamma 2 igual a menos 1, y tendríamos omega 2 igual a K más 2K' sobre M, que son los resultados que vas a tener si el sistema si son estos sistemas simétricos, son esos sistemas simétricos, pero ya ustedes de antemano están viendo que bajo las suposiciones que nosotros tenemos, omega 1 es muy parecido a omega 2. Omega 1 es muy parecido a omega 2. Es decir, son realmente frecuencias muy cercanas. Son frecuencias muy cercanas que se están dando. Es decir, omega 1 es casi omega 2. ¿Y qué nos va a dar en ese caso el resultado final? Pues acuérdense que en ese caso ya lo hemos visto, estamos tratando de traer de ustedes los conocimientos anteriores y predecir lo que vamos a tener. Sí, entonces omega 1 es muy parecido a omega 2. Lo que vamos a tener nosotros como resultado es un movimiento con una amplitud, con una frecuencia que es igual a la frecuencia promedio entre estas dos frecuencias, omega 1 más omega 2 sobre 2. Y van a tener esas pulsaciones, pero acuérdense que esa omega 1 y omega 2 son frecuencias realmente muy pequeñas y por eso podemos introducir este coeficiente epsilon definiéndolo como la diferencia promedio que hay entre omega 2 y omega 1 sobre 2, y de esa manera omega 1 y omega 2 lo podemos definir como omega sub 0, cierta frecuencia central, ¿sí? Que es esta frecuencia, cierta frecuencia, ojo porque estoy introduciendo ciertas nuevas palabras, nuevos conceptos, una frecuencia portadora, que sería ese omega sub 0, y así definir las otras frecuencias en virtud de omega sub 0, teniendo epsilon como la distancia que hay desde omega sub 0, que es esa frecuencia central, a los extremos, a omega 1 o a omega 2. Y escribir la superposición de estos dos modos de oscilación como cierta amplitud S01 por coseno de omega 2 menos omega 1 medios T, pero sabemos que en ese caso esto es una frecuencia muy pequeña porque acuérdese que omega 2 es muy parecido a omega 1, multiplicado por coseno de omega 2 más omega 1 sobre 2 por el tiempo. Entonces, y ese sub 2 también lo vamos a escribir de una forma muy parecida, solamente que aquí quedó faltando el coeficiente de reparto porque no lo escribimos ahí, que es un error que tiene la presentación. ¿Sí? No es la misma amplitud, la amplitud es S01 multiplicado por el coeficiente de reparto que se está teniendo. ¿Y qué tenemos como resultado? Pues lo que tenemos, nosotros ya conocemos estos resultados, son resultados de pulsaciones, de un movimiento que se está dando con pulsaciones. Claro, cuando el sistema es simétrico, los coeficientes de reparto son iguales a 1 y por eso básicamente en la formulación lo obviamos al escribirlo el coeficiente de reparto, porque estamos hablando de sistemas simétricos, simétricos. Ahora, esa envolvente es realmente coseno de epsilon t, como nosotros definimos esa pequeña variación. Entonces, podemos hablar de que la envolvente es una amplitud lento cambiante. Y es muy importante porque es un sistema de solución de problemas oscilantes. Cuando nosotros usamos esta aproximación,
de una amplitud lento cambiante, y ya vemos de dónde está saliendo este concepto general. La envolvente realmente está cambiando en un periodo de tiempo T sub 0 muy grande comparado con el periodo de oscilación, que es T mayúscula, que tenemos nosotros aquí marcado en la diapositiva. Las oscilaciones rápidas se dan en coseno de omega sub 0 T, ¿sí? Que es la forma como nosotros introdujimos este nuevo valor. Entonces, tenemos coseno de epsilon T multiplicado por coseno de omega sub 0 T. Entonces, de esa figura se observa que las oscilaciones de cada masa presentan pulsaciones con un periodo de pulsación T sub 0, que sería igual a 2pi omega 2 menos omega 1, que vamos a definir nosotros como 2pi por una frecuencia omega mayúscula sub 0, que le llamamos nosotros la frecuencia de pulsaciones. Esa frecuencia de pulsaciones es igual al ancho de banda. Seguimos con nuestros nuevos conceptos, al ancho de banda del sistema. El sistema tiene dos frecuencias, omega 2 y omega 1, y esa frecuencia de oscilación la podemos, de oscilación de la amplitud, la podemos definir a través del ancho de banda. Entonces, y el periodo de pulsaciones, ya dijimos, sería 2pi sobre omega sub 0. Tengan en cuenta que ese periodo T es mucho menor que T sub 0. ¿Sí? Es mucho menor que T sub 0. Entonces, si la frecuencia de las pulsaciones omega mayúscula es mucho menor que omega sub 0, como lo muestra la figura, ese periodo T sub 0 es mucho mayor que T, y las oscilaciones de las masas serán como casi armónicas o cuasi armónicas. Y no se fíjen tanto en ese sentido en el dibujo, acuérdense que estamos hablando de mucho mayor, ¿sí? De mucho mayor, de esto que sea mucho mayor. El dibujo a veces, pues para poderlo mostrar, nos queda más difícil hacerlo, porque sería como llenar todo esto de muchas lineecitas, y se pierde la visual. Se pierde la visual del ejercicio. Pero lo que están diciendo es que, digamos, en un tiempo donde usted esté midiendo ese sistema oscilante, pues podrá considerar que ahí prácticamente en ese tiempo tau que esté tomando característico, en ese tiempo tau prácticamente no cambian la amplitud, ¿sí? Las oscilaciones se dan de una manera casi armónica en cierta frecuencia. Entonces, de esa manera estamos diciendo que usted puede decir que todo este resultado nos lleva a tener una amplitud multiplicada por coseno de omega t. Si esa amplitud cambia de una manera lenta, eso es lo que estamos diciendo, que vas a tener un movimiento cuasi armónico. Cuasi armónico, ¿sí? La amplitud está cambiando, pero le llamamos una amplitud lento cambiante. Una amplitud lento cambiante. Y omega sub 0 es esa frecuencia central. Esa frecuencia central en lo que llamamos nosotros una resolución espectral. Aquí en la gráfica lo que tenemos, usted note que tenemos S01 al cuadrado sobre 4, lo que hemos graficado, pero es que si tengo S01 al cuadrado, pues es evidente que si estoy graficando S sub 0 al cuadrado, la gráfica que estamos teniendo es prácticamente una gráfica de energía, ¿sí? Hasta la exactitud de ciertas ciertas constantes, la gráfica es una gráfica energética, ¿sí? Una gráfica energética de cómo la energía depende de omega. En este caso particular, ambos modos de oscilación tienen la misma cantidad de energía, en este caso particular que estamos teniendo, porque tenemos estos sistemas simétricos. Ahora bien, es muy interesante ver que el producto entre ese ancho de banda y T sub 0,
Recuerden que T sub 0 es el periodo en que está cambiando esta amplitud y T sub 0 es igual a una constante, es igual a 2pi. Y esto es muy importante porque esto es una relación fundamental en física, ¿sí? Una relación fundamental en física, dado que está relacionando la descripción, llamamos nosotros, espectral de un fenómeno a través de omega y la descripción temporal o real de un fenómeno a través de T sub 0. Y esto es una constante igual a 2pi. En muchos casos usted va a ver que para hacer algunas valoraciones, cuando queremos tener por lo menos un valor, normalmente escriben que esto es aproximadamente igual a 1, ¿sí? Pero por supuesto que es simplemente ya lo tenemos exacto, es una forma de hablar cuando se está haciendo algunos cálculos rápidos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora podemos extrapolar el sistema, irnos más allá todavía y decir, venga, espere, ¿y qué pasa si no tenemos un sistema con 2 grados de libertad, sino con 3 grados de libertad, con 4 grados de libertad, con 5 grados de libertad? Y usted dice, pues lo que vamos a tener nosotros es la superposición de todos los modos normales de oscilación que van a llevar a que se tenga finalmente una amplitud cambiante en el tiempo. Y si esos modos de oscilación son muy cercanos el uno al otro, la amplitud va a tener unos cambios bastante lento cambiante. Entonces, la gráfica que tenemos a la izquierda está mostrando un fenómeno cualquiera. No sabemos cómo fue construido. Estamos haciendo simplemente una suposición, pero lo que queremos decir es que esta es una forma en que la física lo estudia y es estudiar cuáles son las componentes que esto tiene y mirarlo espectralmente. Entonces, mire que de nuevo aquí tenemos las amplitudes que dependen de omega, ¿sí? Esas amplitudes que dependen de omega, cómo están distribuidas. Y estamos suponiendo que se tiene una distribución de este tipo. Es decir, que los modos que están participando, cada uno participa con una amplitud como se muestra en la gráfica, amplitudes diferentes según un modelo de reparto. Y en ese caso, lo que estaban diciendo es que el ancho característico de esta figura que normalmente se toma cuando se está hablando del espectro energético, se toma a la altura de un medio, ¿sí? A la altura de un medio del espectro energético, o sea, un medio del máximo energético. Entonces, ese ancho, ese es delta omega. Y claro, como en este caso no es todo tan preciso, son esos casos donde estamos diciendo que delta omega multiplicado por tau, que sería ese tau, mírelo aquí, que sería como el ancho, la duración de un cambio en la amplitud o de una oscilación en la amplitud, eso es aproximadamente igual a 2pi. Entonces ya ven por qué en muchos casos incluso dicen aproximadamente igual a 1. Porque tenemos que decir que esto es un caso de aproximación donde estamos diciendo más o menos cómo es el ancho. Esta gráfica que tenemos nosotros aquí, nosotros le llamamos una gráfica de la distribución espectral. Y los valores, la distribución, el conjunto de valores, que en este caso podrían incluso ser el conjunto de los valores de los coeficientes de reparto, pero porque son los que están marcando cómo se distribuyen las amplitudes, pero el conjunto de amplitudes según la frecuencia nos dan a nosotros lo que llamamos el espectro de la señal, el espectro del movimiento, el espectro del sistema que está oscilando. Entonces, mire que estamos ya introduciendo, partiendo de un sistema con 2 grados